transferido. Muchachos, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Marcela, buen día. Buen día, Kevin. Buenos días, doctor. Buenos días, David. Hola, María José, Diana, Juliana, Mariana Duque, buen día. Carol, buenos días. Hola, Joana, buen día. Alejandro, buenos días. Valentina, buenos días. Dale, vean. Viviana, buen día. Sí, ¿cómo terminó? Hola, Laura, buenos días. Terminando de que lleguen los compañeros. Hola, Juan Camilo, buenos días. Buenos días, Joan. Bueno, muchachos, 35, me faltan. Bueno, hoy acá sí estamos todos. Juan Santiago. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hablar entonces de otro aspecto de enfermedades pulmonares, como son las enfermedades fibrosantes, en la cual pues involucra una serie de patologías, sobre todo lo que corresponde a las neumopatías. Y previamente a eso, pues los otro tipo de lesiones obstructivas que teníamos pendientes, como son el asma bronquial, como es la bronquitis crónica, como es el efisema. Y, y en él pues también se involucra lo que son las enfermedades ambientales pues que puedan generar lesiones a nivel pulmonar, como entre ellas pues en orden de importancia por su frecuencia, como es la neumoconiosis. Hay algo pues que me
que sea para hablar, comentar. Nada que decir. En la semana entrante, entonces, pues con el tiempo que tenemos pues asignado, pues creo que va a ser eh, suficiente para los temas que nos faltan, como es las enfermedades granulomatosas, como es la eh, histoplasmosis, sarcoidosis, eh, la tuberculosis y otras enfermedades pues, de tipo granulomatoso, mm, que, pues, que en ellas pues algún tipo de compromiso tipo, de tipo pulmonar puede generar, como es por ejemplo la, dentro de las dentro de ellas pues lesiones que son de tipo granulomatosos pues que pues no en una forma de presentación pues habitual, pero pues que debemos de tenerlas presentes. Eh, mm, Algo que está pendiente como manifestaciones pulmonares o enfermedades pulmonares como susceptibles que se puedan encontrar en los pacientes con SIDA o en pacientes HIV positivos. Va, pues falta la neoplasia, la patología de pleura, no sé, no me acuerdo de otra que nos podamos tener pendiente. Bueno, ¿algún comentario, muchachos, o comenzamos a presentar? Yo creo que no, doctor. Que no hay nada pues como pendiente, pues que... Doctor, una pregunta. Bueno, Nosotros mujer, que vamos a dígame, exponer bronquiectasias el lunes, ¿lo hacemos después de los de hoy o hoy. empezamos? ¿Empezamos de una vez o qué? No, vamos a hacer como intermedios. Hablo de unas dos patologías. Si ustedes entran, luego hablo de otras y entran otros compañeros. De pronto en el día de hoy, como hacer la presentación de unos 3 o 4 casitos. Entonces, cuando yo les diga, ustedes siguen, ¿sí? ¿De Listo, acuerdo? doctor, gracias. A usted muchas gracias. Bueno, entonces voy ya pues a presentar. Listo, Miguel Ángel. Ah, sí, sí, tiene razón. Bueno, muchachos, entonces creo que ya estamos viendo, ¿cierto? Bueno, patología del sistema respiratorio, las acciones obstructivas, y vamos con este tema. Bueno, entre las otras enfermedades pulmonares obstructivas pues, que tenemos pendientes pues, por comentar, pues está el asma. Entonces, el asma es un tipo de enfermedad frecuente, muy susceptible a que se dé una serie de factores de, de presentaciones clínicas que hacen que ese paciente de antemano sepamos que es muy susceptible a que terminen haciendo el desarrollo de este tipo de enfermedades. Es un hecho, es un hecho habitual en los cuales los pacientes, pues que generalmente son pacientes jóvenes, aprenden como a convivir con este tipo de situación y a manejar pues como parte de ese aprendizaje evolutivo y por... Perdón. Ah, bueno, listo, Felipe, ya vi el mensaje, listo. Perfecto, gracias. En los cuales los pacientes por el componente educacional y un hecho que es repetitivo, pues hacen que tengan un automanejo y además de un automanejo, saber pues en qué momentos y condiciones pues se sale de las manos
él mismo y tenga que acudir a centros hospitalarios pues para el manejo que se requiere pues en ese momento. Entonces es un trastorno que se basa fundamentalmente en un elemento que es de tipo inflamatorio y lo que él genera es una serie repetitiva o series episódicos en las cuales el paciente, por hecho importantísimo, comienza a presentar dificultad respiratoria, esa sensación de opresión torácico que va acompañada de tos y que algo que el paciente lo conoce y es algo, pues como dicen popularmente, casi diagnóstico de portero por el hecho de generar esa serie de sonidos que se llaman sibilancias, que en muchas oportunidades y dependiendo pues de la severidad de la situación, pues hace que sean audibles sin necesidad de utilizar el fonendoscopio. Es dado que los momentos en los cuales alguien está solicitando entrar, perdón, me salgo para darle permiso entonces a Johnny Walteros que llegó. Johnny, ¿cómo le fue? Johnny. En que sean los momentos del día donde hay cambios significativos de temperaturas, como es en las primeras horas de la mañana y en horas de la noche. Lo fundamental en esta situación es que lo que se genera en ese momento es una obstrucción por cierto tipo de comportamientos de tipo histológico, por una contracción de músculo liso, porque aumenta y eso limita el espacio o la luz de los bronquios, por el hecho de que como un mecanismo de respuesta se genere aumento de la secreción de moco, entonces genera ese proceso de tipo obstructivo, pero que es intermitente y además de ser intermitente hace que regularmente o siempre deba de ser reversible. Sucede lo que hemos mencionado, eso es un proceso inflamatorio, que basado en el hecho etiopatogénico hace que es muy dado a que presente como parte fundamental en la pared de ese bronquio, donde existen esos acúmulos normales de linfocitos que se llaman el MAL, o en ese caso es el BAL, que son los linfocitos asociados a la mucosa bronquial. En esos casos va a haber la presencia de eosinófilos en forma moderada o en forma severa, ¿cierto? El hecho de que se genere como parte de este proceso una contracción muscular repetitiva y sobre todo sostenida hace que ese músculo se hipertrofie y eso va evolutivamente generando cambios, se llaman como de remodelación en la pared del bronquio y que hace que el músculo cada vez esté aumentando de tamaño y eso pues, va a tener un significado de tipo fisiopatológico, indudablemente de repercusión o presentación de tipo clínico. Y también pues el aumento de la secreción, que es esa forma de reaccionar cuando se percibe dentro de la luz bronquial algún tipo de componente o elemento extraño. Bueno, la clasificación del asma es dado que también tiene formas diferentes de enfocarse. De pronto al final vamos a ver un informe que es de tipo clínico, en el cual se hace basado como en unas pruebas funcionales y una respuesta terapéutica para clasificarla. Y digamos, además de clasificarla, enfocarla y definir que si se trata pues realmente de un paciente con un asma bronquial. Esto es un hallazgo que van como entre, más que el hecho morfológico, es como supuestamente los factores etiopatogénicos que puedan dar el proceso o la determinación de esta enfermedad. Entonces, tanto en la tópica como en la atópica, son situaciones episódicas que se dan de broncoespasmo. Como ya lo mencionamos, es el hecho que genere contracción del músculo liso que va en la pared del bronquio. Y se puede desencadenar por diferentes tipos de mecanismos. Infecciones de tipo respiratoria, sobre todo virales, exposición a irritantes del medio ambiente, como por ejemplo la presencia del tabaco, como por ejemplo situaciones de extremas temperaturas, el ejercicio,
los estados de estrés también generan ese factor de riesgo y sucede pues de que se presenten crisis asmáticas a través de ellos. Hay algo que también el asma se puede clasificar en función de agentes o acontecimientos que van a causar broncoconstricción y son algo que se llaman como de tipo exógeno, como es el asma que sí puede generarse o ser inducida por medicamentos. De ello se habla con frecuencia como es el ácido acetil salicílico. Y el otro es el asma ocupacional, de que existe pues en su actividad laboral algún tipo de, de humo, resinas que son contaminantes y que el paciente presenta una reacción exagerada ante la presencia de este tipo de elementos. Bueno, la atópica es la más frecuente, es un hecho repetitivo en el cual, como les mencionaba inicialmente, es posible que en un niño, en un recién nacido, en un infante, o por los antecedentes familiares, sea muy susceptible de que vaya a terminar haciendo estas situaciones. Y, y se da pues una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que está mediada por IgE. Es el hecho de que existan antecedentes familiares de, de personas asmáticas o de personas que cursan con procesos alérgicos a repetición, o pacientes, por ejemplo, con rinitis, o pacientes con lesiones en piel, que se dan frecuentemente ante la exposición a sustancias. Es el niño o el recién nacido que es muy factible, que es muy posible que haga algún tipo de reacción de tipo alimentaria, como por ejemplo la dieta láctea en forma sustitutiva y que hagan reacción pues, alérgica a uno de los componentes de la leche. Otro es que ellos presenten mucha susceptibilidad dependiendo de los tipos de ropas que se les colocan, que tengan muchas fibras delgaditas y que regularmente ellas se fragmentan y sean inhaladas a través de la cavidad nasal. Y es, por ejemplo, las lanas, cambios extremos cuando hay temperaturas o cuando lloran. Que hacen que comiencen a presentar un eritema muy sobresaliente de la piel, con algo de edema y que posiblemente genere una escamación fina. Eso nos va determinando que son pacientes que van a terminar siendo atópicos. Y atópicos es que puedan regularmente presentar reacciones exageradas ante cosas que sucedan en el medio externo. Por eso se determina que esta enfermedad puede ser activada por la presencia de antígenos medioambientales. Por ejemplo, otro que se me había pasado por alto, pues el hecho de tener una convivencia muy estrecha con mascotas domésticas. Y pues el hecho de los fragmentos de pelo que es tan usual que se estén encontrando los sitios donde ellos cohabitan y que eso genere pues, como la inducción a este tipo de procesos. Hay otra que es la no atópica, en la cual el paciente no tiene ningún tipo de evidencia de todo esto que hemos mencionado, de tipo familiar, de generar cambios desde una etapa temprana y que nos vamos a determinar que ese es un paciente atópico. Y, y, hay un tipo de microorganismos como por ejemplo los virus, como es el rinovirus, el virus de la influenza, los contaminantes aéreos, que hacen que puedan ser realmente los desencadenantes frecuentes en este tipo de situación atópica. Y hay otra, pues como lo mencionábamos, que son como de elementos muy externos, como es el asma provocado por algún medicamento, como el ácido acetil salicílico. Y estos pacientes regularmente, cuando es necesario la utilización frecuente de este medicamento, pues hace que ellos terminen haciendo rinitis a repetición y evolutivamente terminan haciendo pólipos nasales, la presencia del broncoespasmo y posiblemente lesiones en piel. Y lo que sucede con el ácido acetil salicílico es que él inhibe la vía de la ciclooxigenasa en el metabolismo del ácido araquidónico, sin realmente comprometer a la lipooxigenasa. Lo que hace entonces es desplazar ese equilibrio en la producción hacia los leucotrienos, que son los que
que van a generar pues como la inducción a este tipo de situación del espasmo bronquial. Y está la otra, el asma ocupacional. Ella es estimulada pues por esta cantidad de, de productos en sitios de actividad de tipo laboral, como es la presencia de las resinas, de los plásticos, ejemplo, el polvo de la madera, del algodón, gases o cualquier otro tipo de sustancias químicas. Y que es el hecho de generar esa exposición repetida, repetitiva, repetida, porque su actividad laboral le exige ese tipo de, de presencia o de cercanía de estos contaminantes y entonces termina haciendo este tipo de situaciones. Bueno, indiscutiblemente, por el hecho de ser una situación que es repetitiva, episódica, va evolutivamente a dar unos cambios morfológicos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Unos pulmones que pueden estar aumentados de tamaño porque es de esperarse que estén sobreextendidos, porque hay una hiperinsuflación. Y inclusive también por esa secreción, como de pronto lo vimos en su momento, de esa gran secreción de moco y en los túbulos de los bronquios más distales, pues genere un proceso de tipo obstructivo en ese sitio y vaya a generar un moco adherente en la pared y vaya evolutivamente a tener atelectasias distales a esos sitios. Entonces, ahí histológicamente se encuentra algo, son unos tapones de moco que van a contener unos remolinos, que es por ese ejercicio de, de movimientos bruscos, por ejemplo, a través de la tos, de la movilización de secreciones, que es dado que ese epitelio que está generando el recubrimiento de la pared de ese bronquio se desprende o se desfacela. Entonces, esos remolinos que se ven como en ese tapón de moco con epitelio desprendido, a eso se le llaman los espirales de Cruzman. Y hay otra situación que es ante la gran cantidad de neutrófilos, como restos de su citoplasma, se forma algo que se llaman los cristales de Charcot-Leydig, que son colecciones pues, cristaloides construidas por las proteínas pues, que se encuentran en el citoplasma y fragmentos de la membrana. Esta es una imagen macroscópica de unos pulmones superaireados, de un color rosado pálido, que están sobresaliendo sobre la superficie. Es más, que dan la sensación de que ellos están casi que en una continuidad inmediata sobre el mesotelio o sobre la superficie epitelial que está recubriendo la caja interna de la caja torácica y que no le está dejando el espacio pues, pleural que regularmente le corresponde. Y en esta imagen estamos viendo toda esta celularidad, todo lo que estamos viendo ahí son eosinófilos, que son de ese citoplasma eosinofílico, pues, o como naranjadito, que regularmente son así en esta forma como que tienen varios lóbulos, que regularmente por eso hace que se parezcan en algo a los neutrófilos. Y que pues si entráramos a hacer unas determinaciones más específicas, vamos a encontrar granulaciones pues, en su citoplasma. Estos son los pirales de Cruzman, que son los fragmentos de células escamosas o células cilíndricas puestas sobre, entre ellos así en forma continua, que le va a generar pues, estos pirales. Y estos cristales de Charcot-Leydig, que son la presencia de estos aglomerados que dan ese aspecto por la forma que toman como si fueran cristales. Hay algo que, ¿cómo identificamos este tipo de cambios que nos permiten a nosotros en un momento orientarnos a que posiblemente eso es? Hola Laura Daniela, ¿qué tal pues? Gómez, Hola, doctor, buenos días. ¿qué tal mujer? ¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, listo. Mujer, hágame un favorcito. A ver si de pronto podemos eh, un momentico.
tenemos un hecho que estamos mencionando, que son esos cristales y que son esos espirales. ¿Se le ocurre cómo podría ser la identificación de ellos? ¿Cómo lograríamos identificarlos? ¿A través de qué medio, por ejemplo? Laura, De ¿o sí o pronto, no? cuando se toma alguna muestra del esputo, se pueden identificar por los componentes inflamatorios. Totalmente de acuerdo. Es un hecho que ese esputo, que forma parte de muchas de las presentaciones clínicas de lesiones pulmonares, que es esa tos productiva y que ese material que se expulsa hace que tenga algún valor. O sea, es algo que yo, no en muchas, sino que nunca debe ser subestimado. El hecho de basarnos en un interrogatorio y de preguntarle al paciente cuánto tiempo lleva con ese esputo y las características que ese esputo ha ido teniendo a medida que avanza la enfermedad, el volumen, el color, si es transparente, si no es transparente y tiene algún tipo de color, eso que nos puede estar implicando. Laura Zúñiga. Laura Zúñiga. Laura. Hola, ¿Eso que doctor. nos puede estar implicando? Hola, Laura. ¿Qué nos puede estar implicando el hecho de que era transparente, que el paciente diga hasta hace más o menos 5 días era transparente en el momento de yo toser? Era en moderada cantidad y era, pues, digamos, todo el día, con unos momentos en que era más intenso, pero que desde hace 4 días está de otro color, o ya tiene Pues color. que tiene una infección. Regularmente es eso. El hecho de que cambie ese aspecto, que no es moco y agua, sino que ya tenga colores, porque posiblemente en ese sitio hay otro tipo de elementos, como por ejemplo células inflamatorias, como es por ejemplo células muertas, como es por ejemplo bacterias, como ejemplo fibrina, como ejemplo fragmentos de la pared del bronquio que se desprendieron. Es una cantidad de elementos que nosotros debemos de tener presente y tenerle y darle importancia a lo que eso presenta. Preguntar al paciente si esa expectoración huele, e inclusive es parte de nuestra responsabilidad como médicos que estamos orientándonos hacia un diagnóstico, ver el esputo. Ejemplo, si tiene, no porque el paciente tenga asma, sino porque no tenemos establecido en ese momento cuál es la patología que está generando esa tos productiva. Entonces, si el esputo es globuloso, que se ve que está lleno de aire en su interior, eh, Santiago, Juan Santiago Chamorro, Doctor, en el comentario, resulta que vemos un esputo, que el paciente tosió y vemos el esputo, lo puso en un recipiente y vemos que es globuloso, que eso parece como que se estuviera lleno como de burbujas de aire. ¿Qué podríamos pensar en un caso de esos? ¿Te le ocurre? ¿O sí o no? Pues no, eso no hay que saberlo. eh, un neumotórax, doctor, de pronto, un rompimiento de una bula. Un rompimiento de una bula es posible, y de pronto eso significa en algo más también perteneciente, es que son lesiones ya muy distales, o sea, ese esputo viene de abajo, de bronquíolos, donde hay acumulación de aire en ese sitio, en los sacos alveolares, y posiblemente a través de ese moco arrastra también aire. Con eso quiero hacer referencia de que es fundamental nosotros tener que, simplemente no es que el paciente tiene tos con expectoración, sino determinar esa expectoración como es. A veces nos llevamos sorpresas. ¿Y qué debemos hacer eso? Además de tener una visualización macroscópica, es ordenar análisis de laboratorio del esputo. Siempre. A veces nos encontramos células tumorales en vez de que no estamos pensando eso. Un ejemplo, una patología que se ve a nivel del parénquima pulmonar, que es el adenocarcinoma, que es más frecuente en mujeres, que son personas que no tienen antecedentes de nada, mujeres sobre los 40 años y que comienza con una tos y una tos y una tos y lleva 3 meses, 4 meses con tos y le han hecho cantidades de paraclínicos y no encontramos nada.
y que de pronto se haga un análisis de esa expectoración poquita que generalmente es, y vamos a encontrar células neoplásicas en ese sitio. Muy proveniente o clasificarlo de un adenocarcinoma. Y yo, ante esto, yo quería preguntarles algo. ¿Cuáles de ustedes quedaron sin tema? ¿Son cuántos, muchachos? Muchachos, Doctor, creo que somos 46 y todos quedaron con tema. Creo que hay una compañera que le tocó sola. que le tocó, pero tiene tema, ¿cierto? Sí, sí, todo el mundo tiene tema. Ah, bueno, todos tienen tema. Bueno, Camilo, Ujú. ¿cómo hacemos? No sé, si imponer o en forma voluntaria. Obviamente eso tiene una calificación aparte. El tema es la importancia, ¿cierto? Hablar del esputo. Alguien que se le quiera apuntar o asigno. Puede ser Hágale, entre doctor. dos. Yo Carlos, me apunto. listo. ¿Con quién? Escójalo. No, hágale, doctor, escógalo usted. Usted la que dice. Listo. Santa María. No, Santa María es hombre o mujer. Es hombre. Es hombre, listo. Si era que quería que fuera una mujer y un hombre. Listo. Carlos, yo les doy las indicaciones ahora, listo, de cómo lo hacemos. Listo. Y es posible que esa actividad la hagamos dentro de intergrupal para generar, pues ojalá a través de este medio, va a ver cómo podría ser, como una especie de mesa redonda, ¿sí? Eso lo dejamos de pronto para el jueves de la semana entrante por la tarde. Yo más tarde le doy las indicaciones, Carlos, ¿sí? Usted y a Santa Listo, María, doctor. ¿de acuerdo? Listo, mujer, gracias. Bueno, entonces íbamos aquí. Pero hay una situación que se llama remodelación de la vía aérea. Ella se remodela ante los cambios de células que se están dando, donde va a haber engrosamiento de la vía aérea, va a haber fibrosis, aumento de la vascularización, aumento del tamaño, aumento del número de las glándulas y el aumento del tamaño de las células musculares. Esta imagen del lado derecho, de aquí hasta abajo nos está mostrando lo que son las capas y los componentes a grandes rasgos de la pared del bronquio, donde vamos a tener esto, que es un recubrimiento epitelial, que son células paraitas, alticas, y que la base es más estrecha, o sea, son células cilíndricas. Que vemos que tiene los núcleos a diferentes alturas, lo que llamamos el pseudoestratificado, porque puede parecer que esté una célula sobre otra. Y aquí en una forma detalladita y algo verdecito, que llamemos lo que eso es un moco que está ahí normalmente. Luego, indudablemente siempre hay que determinar que exista esto, que es la base, el asiento de todas las superficies epiteliales que tengan una membrana basal. Luego sigue algo que se llama la lámina propia, que ya tiene abundantes vasos sanguíneos, tiene tejido conectivo, tiene abundante cantidad de colágeno, algunas veces tiene algunas glandulitas, y que en la parte media es una banda más o menos delgadita de músculo liso, que es dado que, como muy bien lo sabemos, se ha ido presentando este músculo liso en el momento que este tejido cartilaginoso, cada vez a medida que vamos descendiendo o siguiendo esa segmentación, este cartílago va a ir desapareciendo hasta que desaparece totalmente, y ahí en ese sitio es donde se crea o se determina que ya son los bronquíolos. Y la presencia también de ellos, la presencia de glándulas en mayor o menor proporción. Entonces, la remodelación de esto sucede en lo siguiente. Generalmente esa capa de moco mantiene sobre la superficie, es una capa que es mucho más gruesa, que en ella, lo que estamos hablando ahorita, si hacemos un análisis, posiblemente vamos a encontrar o debemos encontrar la presencia de eosinófilos. Y si encontramos eosinófilos en el moco de un exudado o una secreción que viene de ese sitio, y hay eosinófilos, ¿eso qué es? Es un asma. Con eso ya tenemos casi que el diagnóstico establecido, y que además en este moco podamos encontrar
la presencia de los cristales o los espirales. Hay algo que está en este sitio, estas celulitas que son así como así concavaditas, que parecen como si fuera una copa, y se le dice pues esa forma copuliforme, son las glándulas caliciformes. Por eso se le dice caliciformes, porque parecen como un cáliz. Están aumentadas en número significativamente. Bueno, vemos esta membrana basal de aquí, de la pared normal y de la pared que está comprometida por este episodio, serie de episodios repetitivos, que esa membrana basal está engrosada. Vemos que la lámina propia puede estar aumentada de tamaño y está llena de células, hecho que no veíamos aquí. Dentro de las células hay macrófagos, hay linfocitos, tiene que haber eosinófilos, posiblemente hay neutrófilos, pues porque hay una reacción en ese sitio, muy posiblemente también añadida de tipo bacteriano, que hace que nos cambie el aspecto, por ejemplo, del moco, y entonces hay bacterias sobre esta superficie, entonces se genera un agregamiento de neutrófilos en ese sitio. Y algo muy notable, veamos la banda de músculo liso de aquí lo que es, y eso sucede por aumento en el tamaño de las células musculares lisas. Y en este caso vemos que hay aumento en el número de las glándulas y aumento en el tamaño de ellas, o sea, hay tanto hiperplasia como hipertrofia. Hecho más o menos característico de lo que sucede en la pared, histológicamente hablando, de un paciente que cursa con un asma bronquial a repetición. Esta es una imagen topográfica donde nos está mostrando lo que es este árbol traqueobronquial, donde está la pared, el recubrimiento epitelial, lo que corresponde a la capa media, que es la capa muscular, y lo que de afuera, que es la capa donde se supone que debe estar estas bandas de tejido cartilaginoso dispuestas en forma irregular. Y en este otro sitio vemos que esta pared está tan engrosada, que disminuye esta luz por lo menos sobre un 90%. Y además, y eso está dado por esto que estamos bordeando, que es esto, que es puro músculo liso aumentado de tamaño, y además de que esta luz está parcialmente obstruida, normalmente no, cotidianamente, y que además en el momento en que sucedan estos episodios de crisis, esto se llena de moco. Entonces son unos bronquios totalmente taponados. Una imagen donde nos está mostrando de la pared normal, el cubrimiento epitelial, la capa media, la capa de afuera de estas banditas de color más claro, que son las bandas de tejido cartilaginoso. Y esta, pues vamos a ver entonces una vía respiratoria de un paciente asmático donde esto está engrosado y normalmente no, usualmente pues en el paciente asmático, donde vemos que la luz ya no es tan amplia, sino que es menos amplia, y que además vemos que esta pared está engrosada. Y adicionalmente, en un paciente que además de tener esta estructura anormal, porque es un paciente asmático, en los momentos en que tenga la crisis, pues la cantidad de moco que se está acumulando dentro de la luz. Está la imagen histológica, pues donde vamos a ver pues el desprendimiento de células, donde está el moco, donde están células inflamatorias en ese sitio, el aumento del tamaño de la capa muscular, la lámina propia pues muy determinante, y aquí inclusive, hecho que casi nunca se ve, esta membrana basal engrosada. Son otras imágenes donde estamos viendo esta membrana que se encuentra en este sitio engrosada, aquí debajo la presencia de esta cantidad de celulitas que son eosinófilos, todos estos, esto que son células caliciformes, casi que es seguida una de otra, la cantidad de moco que produce es una forma muy significativa. Y aquí es un corte transversal de un bronquio, donde esta es la luz y donde vamos a ver que esto en su interior está lleno de moco. Otra imagen en la cual, donde vemos esto que es la membrana basal, que está muy significativa, y el recubrimiento epitelial, donde vemos que estos son células caliciformes, aumentadas de tamaño, aumentado de número, donde vemos esto aquí, que es puro desprendimiento del tejido epitelial que se va sobre la superficie. ¿Qué hace? Que genere una escoriación del epitelio.
y la membrana basal engrosada, el infiltrado que se encuentra aquí en la lámina propia, con la presencia de, pues, de linfocitos, y pues aquí no se alcanzan a ver, pero estos muy posiblemente son eosinófilos. Bueno, clínicamente, ¿qué sucede? Es un paciente que llega a servicio de urgencias por dificultad respiratoria, y es una dificultad respiratoria predominantemente es en el momento expiratorio, con la no posibilidad de generar ese volumen de aire residual, porque están taponados esas luces en una proporción significativa por moco, donde hace entonces que sea una expiración mucho más alargada, con dificultad, y que hace que tome este tono sibilante, que es el paso de aire forzado por un espacio. Es muy dado que esta disnea se acompañe de cornaje y de tiraje. Y Estefanía Ruiz. Doctor, Mujer, ¿usted ha escuchado cornaje y tiraje? no, señor. Búsquelo, búsquelo y nos cuenta, ¿sí? Apenas lo encuentre, me hace una señita. Bueno, ¿Listo? señor. ¿Te parece? Está mal hecho. Se auscultan sibilancias expiratorias, y es dado que a veces se acompañe también, se puede acompañar de roncos. ¿Qué es lo que nos está implicando fisiopatológicamente la presencia de los roncos? Es el hecho de que se están moviendo secreciones. El paciente puede estar con taquicardia, puede estar muy cianótico, la presencia de este pulso paradójico. Naspirán. Doctor, Hola. hola doctor. Creo como la ¿qué tal, mujer? Usted me averigua qué es eso del pulso paradójico. Listo, doctor, ahorita lo busco. Bueno, me avisan entonces. Sí. Aumento de la cantidad de moco, y que puede llegar a esta situación de un estatus. Y son estatus, en un momento de estatus asmático, es necesario que el paciente sea intervenido médicamente a nivel de un servicio de urgencias. Eso no va a remitir en una forma espontánea, y si no se hace, el paciente posiblemente puede llegar a fallecer. Esto es lo que yo les comentaba ahora, que es un diagrama de flujo para el diagnóstico del asma en la práctica clínica. Lo que se hace dependiendo de lo que esté sucediendo con un paciente, la exploración física de paraclínicos, el hecho de que tengamos dentro de la anamnesis algo que nos oriente que puede ir hacia una situación de asma, el hecho de generar pues un tratamiento y que responda, bueno, etcétera, etcétera, pues que eso lo verán ustedes en semiología. Bueno, eso es una clasificación del asma de acuerdo al hecho de la periodicidad y de los síntomas, y se determina entre intermitente. Esto lo comento superficialmente, porque esto lo ven ustedes en la parte clínica. El hecho que sea intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente severo, donde los síntomas, por ejemplo, digamos el intermitente, que son episodios no muy cercanos, muy intermitentes, en el sentido que se genera una resolución clínica total y puede pasar X cantidad de tiempo, que muchas veces inclusive va a depender más de los factores o componentes alergénicos como para que lo cause. Y son episodios cortos que no duran más de una semana. Es posible que esté totalmente sintomático entre un episodio y otro, que de los síntomas nocturnos pueden no darse o no son más de 2 veces al mes. Y esto que es el factor de eyección pulmonar, que hace que sea mayor del paciente pronosticado, lo que va a tener pues una variabilidad no muy determinante, pero pues que regularmente esa fracción de eyección va a ser suficiente. A medida que vamos avanzando, ejemplo, en el último, vemos que, por ejemplo, persistente severo, los síntomas nocturnos son muy frecuentes, los episodios son continuos, con actividad física limitada, y llegar, por ejemplo, a este factor de eyección que va a ser mucho menor del 60%. Bueno, eso es algo pues que lo van a mencionar ustedes pues en clínica.
Con respecto al manejo, pues indudablemente hay que determinar pues cómo es la respuesta del paciente ante este tipo de situaciones y al momento de evaluarlo, pues además de tener el diagnóstico, es saber el control de los síntomas y factores de riesgo y la forma del uso de esos inhaladores, hecho que hace que lo que les comentaba inicialmente, que termina siendo un muy buen autocuidado del paciente y que aprende a manejarlo y que sea como parte de la vida de él. Sabemos de antemano que, por ejemplo, en los pacientes atópicos o a pacientes con en el asma atópica, regularmente comienzan a hacer unos periodos a medida que van pasando los años, un poquito más espaciados, por ejemplo, 16, 17 años, digamos que ya no es 2 veces al mes, sino que ya es una vez al mes y a medida que va llegando a los 20 años posiblemente es cada 2 veces, hasta que gradualmente va desapareciendo y se supone que sobre los 20 años son estas situaciones de asma bronquial desaparece. Probablemente pues eso va a depender de ciertos factores de cuidados del paciente y la exposición pues a ese tipo de contaminantes que le generan este tipo de situación. Ya me averiguaron. Doctor, Sí, doctor. ¿No qué? No le entendí. ¿Qué me dijo? Yo sí, doctor, no sé la otra compañera. Dígame. Bueno, entonces el tiraje se produce porque aumenta la presión intratorácica negativa. Y entonces eso lleva a que los espacios, pues los supraclaviculares y también los intercostales, como que se retraen y eso es lo que se llama tiraje. Sí, y se llama así, se llama las costales, perfecto. Sí. Y el otro cornaje es el ruido audible para cuando entra el aire con dificultad. Perfecto. Ese es el Listo, mujer, cornaje gracias. y también se le conoce como estridor. Estridor, exacto. Bueno, muchas gracias. Y Doctor, tenemos algo lo pendiente. interrumpo. Es que María Paula la sacó el NIT, entonces que si la puede volver a agregar para ella poder entrar a la reunión porque no la deja entrar. ¿Y por qué no la dejan entrar? No sé, ahí Rosso me está escribiendo. A ver, ahí está. La Rosa. María Paula, ¿hasta para dónde se fue? Esta mujer sí anda. Doctor, yo no sé, ¿Dónde es que está? como que me sacó. ¿Hasta dónde se fue? Yo la vi. No, La vi. Sí. no, aquí ¿Dónde estaba? estaba, literal, estaba ahí y se me acabó de salir. Usted salió. Ay, La muchacha. Bueno, el pulso paradójico todavía no. sí, doctor. Díganos. Bueno, el pulso paradójico es un descenso de la presión sistólica y también de la amplitud de la onda y pues esto es característico durante la inspiración. Y pues esto es como un signo indicativo en patologías como taponamiento cardíaco, como lo que estamos viendo ahorita en enfermedades obstructivas como asma y Bueno, mujer, listo. Entonces, un descenso. de la presión sistólica durante la inspiración. Perfecto. Listo, mujer. Muchas gracias. Usted lo sabía. ¿Cómo? No. Ya lo sabe. Sí, Y no se le va a olvidar. no, señor. Bueno, gracias. Bueno, exacerbaciones del asma lo llaman comúnmente brotes o ataques. Y es posible que sea en pacientes que están siendo aparentemente controlados médicamente, con las precauciones usuales, pero se da en pacientes que de pronto tienen un poquito más de riesgo y hace que ellos, además de que sean más frecuentes, son mucho más severos y que pueden terminar haciendo esto. La bronquitis crónica. Ayer vimos, el lunes vimos algo de bronquitis aguda. Esta bronquitis crónica pues, va en un capítulo aparte. Es un tipo de patología muy frecuente y que regularmente forma parte como de un complejo sindromático como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
es muy frecuente en este tipo de personas, los que son los fumadores o personas que habitan en ciudades en las cuales hay mucha contaminación, hechos, por ejemplo, en algunas ciudades en la periferia, donde hay en una forma notable de fábricas. Y se habla que más o menos que del 20 a 25% de los hombres que están entre estas edades tienen esta enfermedad. O sea, una cuarta parte van a potencialmente a tener este tipo de situación de bronquitis crónica. Entonces es una patología de diario vivir en los servicios de medicina interna y muy frecuente también en los servicios de urgencias. Entonces, hablando morfológicamente, porque es posible que clínicamente tengan otro tipo de definiciones, se habla que una bronquitis crónica es un paciente con la presencia de tos productiva, una productiva que es persistente, o sea, que es continua, durante al menos 3 meses seguidos, y que vuelve y repita en un periodo de, otra vez al año siguiente, o sea, en un periodo de menos de 2 años. Y eso es lo que nos va a establecer como esa forma de definir, este paciente está con una bronquitis crónica. Hay varias formas que se puede generar la forma de subclasificar las bronquitis crónicas. Se habla de una bronquitis crónica simple, es la que se encuentra en la mayor cantidad de los pacientes. Él va a generar una tos que es productiva, donde lo que va a salir es un moco de aspecto regularmente transparente o ligeramente blanquecino, que es abundante, tiene algo de material seroso, pero en ellos no hay obstrucción al flujo aéreo. Es posible que con terapia respiratoria o el paciente con ese momento de crisis de tos expulsa una buena cantidad de moco y el episodio puede dejar un tiempo, unas horas, sin generarse. El otro se llama la bronquitis asmática crónica, es presente en algunos pacientes, los cuales pueden mostrar vías aéreas hiperreactivas, además pues, de la situación en la cual se va a generar esto, que es ese broncoespasmo, que es intermitente, y el hecho de generarse el broncoespasmo va a dar como presentación fisiopatológica la presencia de las sibilantes. Esa es la bronquitis asmática crónica. Y hay otro que se llama la bronquitis crónica obstructiva, que es el título, que es que le da la definición a lo que vamos a mencionar. Se da pues, en algunos pacientes bronquíticos, sobre todo en los fumadores que son permanentes y a unas dosis sobresalientes, y lo cual va a presentar una obstrucción crónica y fija al flujo aéreo, y habitualmente estos pacientes se están cohabitando con otro tipo de lesiones como es el enfisema. Bueno, patogénicamente hablando, entonces está dado por el humo del tabaco, el polvo del sílice, cereales, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. ¿Y qué van a generar? Aumento del número y del tamaño de las glándulas que producen moco y que producen agua. Entonces, son hipertrofia de las glándulas submucosas de la tráquea de los bronquios, hiperplasia de las células caliciformes, como vimos en la patología anterior, abajo, o sea, una zona más distal, o sea, de bronquios y bronquíolos, que bien sabemos que histológicamente, a medida que estamos descendiendo y cuando estamos ya llegando o llegamos a los bronquíolos, se supone que las glándulas, estructuras glandulares son muy escasas o dejan ya de existir. Es muy dado que en estos pacientes hay tapones de moco, porque el moco se vuelve adherente, porque se deshidrata, porque además hay lesión en el epitelio de recubrimiento. Y vamos a encontrar entonces un infiltrado inflamatorio crónico en los bronquios y los bronquíolos. Esto es una imagen. Este es el recubrimiento epitelial, esto es la membrana basal, este es el epitelio, muy posiblemente el epitelio que está parcialmente esfacelado, y esto todo es la lámina propia, donde vemos estas estructuras, son puros vasos sanguíneos que están congestivos, se llaman clásicos porque parecen como lagos, y este punteado, y que es difuso porque lo encontramos en todos los sitios, y que si aumentáramos el objetivo, vamos a ver que son puros linfocitos.
esta imagen, este es el recubrimiento epitelial de que hemos mencionado, la lámina propia y la presencia de esta gran cantidad de glándulas, aumento y glándulas aquí que esta, se ve que es de un tamaño significativo como lo es esta. Entonces hay tanto hiperplasia como hipertrofia. Clínicamente, entonces es un paciente que va a generar una tos que llama la atención, donde regularmente es una tos con expectoración o una tos productiva. Es posible que persista en un tiempo no muy determinado, pero no se sabe cuánto tiempo, sin que haya algún tipo de alteración de tipo voluntario, de tipo ventilatorio, que no genera pues como un tipo de soporte o la utilización de algunos tipos de medicamentos especiales, pues porque el paciente está generando pues esos síntomas en una forma muy persistente. Pero es dado que algunos pacientes, o algunos no, ellos terminan, pues dependiendo del factor etiopatogénico, terminan haciendo esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hecho que es algo como que predicho para que se llegue a suceder eso. Es dado que este síndrome clínico se asocia pues a la hipercapnia, a la hipoxemia y posiblemente pues en estados ya graves a generar cianosis. Esa hipercapnia pues es por el proceso de tipo ventilatorio y pues la hipoxemia pues por la no difusión de aire adecuado con la presencia de oxígeno. Es posible que en esta bronquitis crónica repetitiva se pueda llegar a terminar generando una complicación como la hipertensión pulmonar o una insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces este fue el segundo, pues ya después de haber hablado del asma bronquial y aquí hablamos de la bronquitis crónica, como parte pues de esas enfermedades obstructivas. Este siguiente nombre que se llama el enfisema. Y el enfisema, como definición morfológica, es el aumento irreversible, con eso nos está implicando que es un daño estructural lo que va a suceder, del tamaño de los espacios aéreos en situación distal al bronquíolo terminal. Y él comprende lo que es la zona respiratoria pues, del sistema respiratorio. Es dado que ese tipo de lesiones se generan a nivel de los bronquiolos respiratorios y de la superficie alveolar. Patogénicamente hablamos, y hay un agente causal que produzca la inflamación, donde va a haber infiltración de leucocitos, de macrófagos. Si hay un componente de tipo bacteriano, pues va a haber neutrófilos. Y ante esta reacción pues, inflamatoria, como ya lo hemos mencionado, estas células de defensa liberan una serie de sustancias que llaman las citocinas. Y esas citocinas lo que hacen es como mediar la inflamación y para que se genere mayor o menor cantidad de respuesta. Y resulta que dentro de estos productos genera como una alteración de estas proteinasas, o sea, que son un tipo de sustancias que lo que hacen es no permitir que se dé como esa respuesta exagerada ante una situación y se llama la alfa-1 antiproteinasa y hace que la respuesta sea moderadita, o sea, que tampoco sea tan exagerada para que no produzca daño. Entonces, si hay un desequilibrio de esto, pues obviamente es muy factible que vaya a terminar generando una lesión en ese sitio. Eso se basa, esta hipótesis, en una situación que hay una serie de pacientes que tienen deficiencia de esta enzima, que es la alfa-1 antitripsina, que el hecho que sea esta, la deficiencia de este mediador de tipo, más que tipo químico, es de respuesta de tipo celular, pues hace que entonces genere un factor altamente predisponente para que los pacientes que tienen este déficit generen o terminen haciendo un enfisema. Y más, si son fumadores, pues con más razón. Esta es una imagen que nos está mostrando dos estructuras. Resulta que esto es a nivel de la superficie, el conducto alveolar, el saco alveolar, estos son los alveolos. Entonces resulta que a este sitio llegan, pues a través de la vía aérea, por este elemento que es el tabaco,
lleven unos elementos, o sea, o genera la liberación de un tipo de sustancias que se llaman radicales libres. Y esos radicales libres van a ser una forma de mediador ante la respuesta que ellos están generando debido a estas antiproteasas. Y más y en otro momento, si existe deficiencia de eso, pues obviamente la lesión va a ser mucho más significativa, porque esta respuesta tiene unos límites determinantes en los cuales no se genera, pues, ante la presencia de estas sustancias, lo suficiente para poder mediar las respuestas ante la presencia permanente de estos componentes del humo del cigarrillo. Entonces, ¿qué sucede cuando hay este tipo de reacciones? Pues la presencia o la llegada a este sitio, que primero que todo, pues están los macrófagos que van a fagocitar esas partículas, y esos macrófagos se meten aquí al intersticio y se van a través de él hasta arriba, y allá en la tráquea los expulsan otra vez a la luz, y por ahí son llevados hacia la superficie o la cavidad oral por el movimiento de tipo ciliar. Pero en este caso, pues hace que los macrófagos estén aumentando y aumentando, y que se genera una lesión de tipo tisular. Y eso que genera una respuesta de inflamación donde van a llegar neutrófilos. Entonces, ellos van a liberar una serie de mediadores químicos que en una forma exagerada van a generar daño de ese tejido conectivo. Y mucho más, pues a pesar de que está el alfa-1 antitripsina, pues no va a ser suficiente para mediar estos neutrófilos para que no respondan tanto a esa forma permanente de elementos que están metidos a nivel del intersticio. Entonces, ¿qué terminan haciendo estas sustancias, estas citocinas? Daño del tejido colágeno y daño sobre todo, en una forma muy importante, de las fibras elásticas. Bueno, ante esto, ¿cómo fue que llegó? Entonces, inicialmente, pues la presencia del tabaco y estas partículas, sea porque lleguen por la vía aérea, porque lleguen pues a través de cualquier otro mecanismo, estimulan el sistema vascular, donde la presencia de estas células de respuesta inflamatoria van a llegar a esto que es el intersticio y generar esta mediación con estos elementos nocivos, y generar este tipo de reacción, haciendo esto. El daño tisular, o sea, el daño de las fibras elásticas. Bueno, esta forma de clasificar el enfisema se basa en un hecho de tipo anatómico y se llama centro acinar. Como vemos acá, el daño está hecho en la región proximal. Aquí, por decir algo, vienen los bronquíolos, el conducto alveolar y el saco alveolar, y aquí ya están la superficie alveolar. Entonces, es un daño que sucede en la parte más proximal. El otro, paraseptal, el cual, a diferencia de este, que aquí es normal, el daño está hecho en la porción totalmente distal. Y otro que incluye y que implica este término pan, que compromete tanto la porción proximal como la porción distal, y se le dice panacinal. Y hay otra forma adicional por el factor etiopatogénico que se llama el enfisema de tipo irregular. Bueno, resulta que el enfisema que compromete todo, que es el panacinar, y el que compromete la parte central, se dice que producen una obstrucción apreciable y clínicamente al paso del aire a través de esta serie de conductos. Bueno, entonces, en primer lugar, el centro acinar es el más frecuente, lo que habíamos mencionado compromete solamente la porción proximal o porción central de los acinos, y es regularmente más usual que se presente en los lóbulos superiores, sobre todo en la parte apical, y a veces no es factible, inclusive radiológicamente y clínicamente no es factible reconocer o diferenciación si se trata de un centroacinar o un panacinar. Y es posible que se genere una coexistencia en ellos de zonas normales y zonas enfisematosas. Eso le va a determinar pues, de que sea como en una forma parcheada, y que el paciente pues evolutivamente pueda tener un comportamiento ventilatorio adecuado. Probablemente a medida que va pasando el tiempo, pues va generándose más limitación por el incremento de este enfisema, y que eso va cohabitando con
con la bronquitis crónica, posiblemente con zonas ya de cicatrización o de fibrosis. Este corte de un parénquima pulmonar, está la zona central, o sea, como la zona iliar, y vemos esta serie de estructuras que son como huequitos, orificios, de mayor o menor tamaño. Eso que está determinando que ha aumentado, está notablemente aumentado el espacio aéreo, la zona distal, o sea, la superficie de los alvéolos o de los conductos o de los sacos. Eso que hace que macroscópicamente se vea con este aspecto. Se le llama como un pulmón en forma de colmena, pues por esa serie como de orificios en forma continua. En segundo lugar, el enfisema PAN, o sea, el enfisema panacinar o panlobular, este se relaciona con la deficiencia de esta enzima, o sea, el alfa-1 antitripsina. Y sabemos que esta proteína que actúa como antiproteasa, o sea, una forma de controlar que ante esa respuesta inflamatoria no se genere en esa liberación a través de esas citoxinas y que no vaya a generar tanto daño en los tejidos por esas enzimas que están siendo liberadas producto de las células que están dando respuesta a esa inflamación. Va a haber una dilatación uniforme de los axinos, generalmente se localiza no en los vértices, sino en regiones inferiores y bordes anteriores del pulmón. Es mucho más notable, mucho más significativo en las bases pulmonares. Este tercero, que es el enfisema acinar o enfisema distal, donde vamos a encontrar múltiples espacios aéreos grandes y continuos. Sabemos que la porción próxima del aspecto macroscópico y microscópico normal, y este enfisema se encuentra como cercano a los sitios donde hubo una lesión previa, por ejemplo, a nivel de la pleura visceral, donde en ese sitio se generó una cicatriz por algún tipo de situación o de una fibrosis. Y es más intenso pues en la mitad superior de los pulmones y está ubicado pues como les mencionaba generalmente en la pleura visceral. ¿Qué se nos podría ocurrir de algo que nos haya generado cicatrices a nivel de la pleura visceral? Daniel Vargas. Doctor. ¿Qué tal pues, Daniel? ¿Se nos ocurre qué tipo de lesiones nos dices? ¿Cómo? Que la pregunta, por favor. ¿Qué tipo de lesiones pueden generar cicatrices en la pleura? ¿Qué se nos ocurre? O pregúntele a un compañero o compañera. A ver. ¿Un trauma? Diga. Un trauma. ¿Y cómo es el trauma? Digamos, como una puñalada. Entonces, una herida por arma cortopunzante. Eso. ¿Sí entiende qué quiere decir cortopunzante? Sí, con cuchillo. Con cuchillo. ¿Y por qué es cortopunzante? ¿Qué quiere decir eso? Que corta y que chuza, ¿cierto? Daniel, un machete es un arma punzante, cortante, cortocontundente. Pues cortante, porque no tiene punta. No tiene punta. Pero resulta que por el lado cortante, por el otro lado no es cortante. Y con eso usted le pegan y genera lesión, pero no lo corta. Por eso se le dice cortocontundente, como dice Andrés Díaz. Ah, ok. ¿Sí me entiende? O sea, usted con una cara del machete, usted le pegan y le pegan y le pegan. Sí, señor. O usted pega haciendo un tipo de actividad y no está cortando. Pero hay un momento en que necesita cortar y utiliza la parte cortante. Es cierto, hay una herida penetrante a tórax en la cual
esa arma alcanzó a tocar la pleura visceral y hizo perforación de pulmón. ¿Eso qué ocasiona? Que haya salida de aire intraparenquimatoso a la cavidad pleural y produzca un neumotórax, ¿cierto? Y que a su vez que muy posiblemente tiene que haber dañado, lesionado vasos sanguíneos, salga sangre, que se produce un neumotórax. ¿Y qué puede pasar muy susceptiblemente? Que eso se infecte, porque esa arma estaba contaminada, ¿cierto? Y genere, además, venga, Daniel, ¿cómo se llama cuando ese componente anormal de líquido está en la cavidad pleural y tenga bacterias y tenga leucocitos y tenga todas esas cosas? ¿Sí lo has escuchado alguna vez? Dígame, ¿sí o no? No. No. Bueno, listo. Una pleuritis, no. Estamos hablando del líquido que está en la cavidad pleural. Paula Cristina sí sabe. Ahí Miguel Eso. Ángel lo dijo, Sí, empiema. empiema, sí. Empiema, exactamente. Listo, y es muy frecuente que pasen estos pacientes, se les ponen tubatoras y al segundo o tercer día ese líquido ya no sale rojo, sino que ya sale con pus. O sea, es un líquido que es blanco, es espeso. Listo, eso se hace el manejo y ¿qué termina siendo? Una cicatriz en la pleura visceral. Y eso es un factor de riesgo para que suceda lo que estamos hablando del enfisema. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron? Sí, señor. ¿Listo? Seguro. Sí, sí, doctor. Está otro, el enfisema irregular, perdón, es el daño irregular en el acino. Está relacionado con algún tipo de cicatrices, por ejemplo, los pacientes que tienen el antecedente de haber tenido una enfermedad en ese sitio y una enfermedad persistente o de tipo crónico. Caso típico, como es un paciente con el antecedente de una tuberculosis. Y es muy posible que estos pacientes no van a generar un tipo de signo o sintomatología, pues como determinante pues para pensarlo. Puede estar cohabitado con otro tipo de patologías para de pronto llegar a encontrar que se trata de ese tipo de enfisemas. Hay otras formas de enfisema. Su nombre no lo dice, la hiperinsuflación pensadora, porque lo hemos mencionado, por ejemplo, que hay una parte, digamos un lóbulo de un pulmón, por ejemplo el lóbulo superior derecho se colapsó por una telectasia, entonces el pulmón izquierdo, el lóbulo superior, hace un sobretrabajo y él se insufla más de lo que le corresponde y a eso se le llama hiperinsuflación compensadora, tratando de compensar el déficit que se está generando porque ese lóbulo superior derecho no está fisiológicamente funcionando. Entonces esto ocurre cuando hay dilatación de los alvéolos y que no hay destrucción. Lo que hace entonces que hay desaparición del parénquima pulmonar en otro sitio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una hiperexpansión del tejido residual. Entonces, el aumento del tamaño de esos alvéolos no genera lesión, simplemente es una forma de compensar. Y cuando se quita la lesión, por ejemplo, que ese lóbulo otra vez se va a insuflar, el que estaba telectásico, pues él vuelve a tener su tamaño normal. Pero aquí hay algo que están comentando. Cuando es a través o a consecuencia de una restricción quirúrgica, que el paciente fue necesario hacerle una lobectomía, esa hiperinsuflación compensadora pues va a ser permanente. Bueno, hay otra que es la hiperinsuflación obstructiva, donde hay dilatación de los alvéolos cuando el aire queda atrapado en su interior. Esto se da cuando hay un proceso obstructivo parcial, por ejemplo, por una neoplasia o un cuerpo extraño, y puede ser total cuando hay una redistribución del flujo aéreo a través de los poros de Kohn. Otro está el buloso, y ese que se trata de formación de unas vesículas debajo de la debajo de la pleura, en las cuales son vesículas llenas de aire y que sufren en cualquiera de los tipos de enfisema, pero que usualmente se localizan en todos los ápices pulmonares. Y obviamente, pues, si esas bulas se rompen, pues va a causar la presencia de acumulación de este aire en la cavidad pleural y formar lo que se llama neumotórax. Eso está muy cercano y muy sucesivo a través de la presencia de esas cicatrices que en sitios donde tiene el antecedente de haber existido una tuberculosis.
Hay unos, pues, aparte, pues, que llama la hiperinsuflación lobar congénita, que la vimos, pues, en su momento, que es un enfisema por hiperinsuflación obstructiva, se da en pacientes lactantes, en los cuales lo que ha sucedido es una hipoplasia de los cartílagos a nivel bronquial, entonces se asocia también con otro tipo de anomalías congénitas como de tipo cardíaco. Está el enfisema intersticial, lo que sucede es que se mete aire al tejido conectivo, y eso hace que se vaya a través del mediastino, inclusive de llegar hasta el tejido celular subcutáneo. ¿Cuándo se da eso? Es en el momento que hay un desgarre alveolar, por ejemplo, provocado por una alta presión dentro del alvéolo. ¿Cómo se determina esto? Por ejemplo, ese enfisema es el hecho de que nosotros, al hacer la palpación del paciente, porque vemos que está, por ejemplo, aparentemente como edematizado y un edema como asimétrico, en un lado sí, en el otro no, y hacemos la palpación y al tocar eso crepita, como si fuera de esas cosas que se utilizan para proteger algunos componentes que son delicados, que es ese plástico que es doble y que tiene bolitas, que son burbujitas, y al tocarlo es como tocando eso, uno siente que eso crepita al hacer la palpación. Hay un hecho que también sucede que se llama el enfisema espontáneo, no sé si yo se los había comentado, que se da en personas muy jóvenes, personas de 18, 20, 22 años, mucho más frecuente en hombres, que es una persona totalmente sana y que de un momento a otro comienza a presentar dificultad respiratoria. Y es una dificultad respiratoria tan significativa que lo hace ir al servicio de urgencias, donde van a tomar dentro de todo una placa de toras y encuentran y un enfisema extenso sobre la piel y un enfisema que se va hacia tejidos profundos. Eso es algo que sucede en forma espontánea, no hay ninguna causa, a veces puede ser repetitivo y simplemente el paciente pues posiblemente tiene que ponerle un tubo a toras para hacer el drenaje del aire y no es más, pero no se sabe por qué sucede y a eso se le llama un enfisema espontáneo. Personas que también pueden estar en riesgo, los niños con tosferina, ese proceso exagerado de respuesta, pacientes con bronquitis, pacientes que por alguna situación se le genera oclusión de las vías respiratorias e inclusive la inhalación de gases irritantes. Una tabla comparativa un poquito pesada, donde nos está mostrando como las diferencias de anatómicas, alteraciones anatómicas principales, el factor etiológico y los signos entre esta serie de entidades, entre la bronquitis, bronquiectasia, el asma, el enfisema y las enfermedades respiratorias de vías pequeñas, donde, por ejemplo, la localización anatómica es más o un determinante que es en bronquíolos y en el enfisema en acinos, el resto todas son a nivel de los bronquios. Donde hay cosas en común, las situaciones en común, pero pues, pero entre la alteración anatómica puede que exista algo que sea mucho más específico. Y los factores etiológicos, pues el tabaco y la contaminación ambiental, casi que eso sí es compartido entre todos. Y dentro de ellos pues, está la tos como hecho significativo, con sus diferentes tipos de condiciones o características que lo hacen de una forma un poquito como más específico. Perdón, muchachos, un segundito. Por favor, me va preparando, yo dejo de compartir y me va preparando. Ya iba yo a decir es que la bronquiectasia, la compañera estudiante que tiene a cargo esta responsabilidad. ¿Sí? Doctor, qué pena una pregunta. Nosotros de la clase pasada Sí. habíamos hecho un Kahoot, entonces no sé cuándo lo haríamos. Si quiere, ¿lo tiene listo? Sí, señor. Listo, sí, lo hacemos ahorita. Claro que Listo. sí. Yo creo que lo Listo, hacemos doctor. ahorita o por la tarde. Listo, doctor, me Vamos parece. a ver cómo nos... ¿Sí? Listo. Entonces yo me paro un minutico mientras que la compañera nos prepara. Ay, pucha. Es un reguero.
Ahí está. Pero más bien ahí después cuando se termine. Listo, muchachos. Un momentico. Tenemos que pase ese carro. Qué pena. Ah, no, espere, yo quito mi sonido. Bueno, pues hoy les vamos a hablar de las bronquiectasias y Juliana Andrea Calderón Bolívar y yo, Laura Daniela Gómez. Bueno, primero que todo, las bronquiectasias tenemos que van a ser unas dilataciones anormales y son irreversibles de los bronquios. Esto se va a caracterizar porque es una alteración del epitelio ciliar y encontramos una inflamación crónica en la pared. Lo que pasa con esta enfermedad es que los pacientes que la poseen son más propensos a tener infecciones a nivel bronquial y van a tener una respuesta que va a ser crónica y progresiva, la cual va a permitir que se dé la progresión del daño celular. En esta se van a acumular unas mucosidades o el esputo y pues como lo dije anteriormente van a ser más propensas. En la imagen podemos ver cómo se ingresa la pared debido al incremento de la mucosidad. Siguiente. La epidemiología para Colombia tenemos que se hizo el estudio epidemiológico en los años 2005-2013, donde se encontró que la bronquiectasia es la tercera más común después del EPOC y el asma, y que tuvo entre esos años 144 muertes y el 0.32% de los años de vida potencialmente perdidos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la etiología, tenemos que puede ser de etiología congénita o hereditaria y dentro de esas tenemos la fibrosis quística, el secuestro intralobar del pulmón, que eso ya es una malformación pulmonar congénita muy rara y se caracteriza porque hay una masa en el tejido pulmonar que no permite que este funcione entonces bien. Además tenemos que se da también por inmunodeficiencia, por una discinesia ciliar primaria, que puede ser, es como una disfunción de los cilios, y el síndrome de Cartagener, que ya es una disfunción de los cilios también, pero ya es más congénito. En otra etiología que tenemos sería entre los estados postinfecciosos, que podría estar dado por bacterias como la tuberculosis, el Staphylococcus aureus, la Haemophilus influenza y pseudomonas. También se puede dar por patógenos como virus, ya sea como el adenovirus, el virus de la influenza y VIH. Y entre los hongos, que es muy común, es el Aspergillus. Además, tenemos también la obstrucción bronquial, que se puede dar entonces por un tumor, un cuerpo extraño o por una impactación de mocos. Y entre otros procesos que es más como por enfermedades que se tienen de base, sería la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la enfermedad inflamatoria intestinal. Entre la sintomatología encontramos que ellos van a presentar un curso crónico y progresivo que va a tener un espectro clínico que va a ser muy variable. ¿Esto de qué va a depender? De la edad del paciente, de la severidad y el tiempo de evolución que tenga pues su herida. Suele cursar con infecciones respiratorias a repetición. Entre estos episodios pueden estar asintomáticos o pues entre los síntomas más comunes está la expectoración crónica, que una de sus principales características es que es mucosa, mucopurulenta o también puede ser purulenta. Digamos que cuando un paciente llega con estos síntomas ya se debe empezar a sospechar de esta enfermedad. Sin embargo, también pueden haber otros síntomas como puede ser la expectoración hemoptoica o hemoptisis recidivante, disnea, hiperreactividad bronquial, dolor torácico, astenia y pérdida de peso. Bien. Dentro de la morfología tenemos entonces que las bronquiectasias suelen afectar principalmente los dos lóbulos inferiores y son más intensos en los bronquios y bronquiolos distales. Cuando las bronquiectasias se deben a tumores o la aspiración de cuerpos extraños, la afectación está claramente localizada en un solo segmento del pulmón.
Y ahí es cuando se me va a clasificar, entonces ya sea en localizada o difusa. Además, entonces las vías respiratorias van a aparecer dilatadas y en ocasiones hasta 4 veces su tamaño normal. Dentro del predominio de estructura, sí, que afectan como las estructuras pulmonares inferiores, puede ser entonces por aspiración recurrente como trastornos de la motilidad esofágica. Entonces ahí podemos encontrar el escleroderma, la neumopatía fibrótica en fase ya terminal. En predominio de estructuras de pulmonares media podemos encontrar bronquiectasias derivadas ya de la infección por micobacterias, pero no tuberculosas, como por ejemplo el Mycobacterium avium intracelular. Dentro de las estructuras que afectan estructuras superiores encontramos la fibrosis quística y ya el predominio de estructuras centrales encontramos más que todo infecciones micóticas como es la aspergilosis. Bueno, tenemos entonces 3 tipos de bronquiectasias que va a ser como de acuerdo también a cómo se presente la morfología. Entonces, la primera, la A sería entonces una bronquiectasia, pues el aspecto normal de los bronquios. En la B encontramos que es cilíndrica y esta se presenta porque da un ensanchamiento leve o moderado de los bronquios, pero de igual manera va a tener un contorno regular y van a terminar como abruptamente. La B, perdón, la C es la sacular, que también es llamada quística. En esta se va a observar como una marcada dilatación bronquial, lo cual va a aumentar como de forma progresiva. Entonces en este se van a formar como unos sacos. Y ya en la D sería la varicosa, que sería una dilatación intermedia con bronquios irregulares y aspecto como turgente. Bueno, dentro de los hallazgos histológicos que podemos encontrar sería un intenso exudado inflamatorio agudo y crónico dentro de las paredes de los bronquios y bronquiolos. Entonces ahí por el inflamatorio agudo encontraríamos células de la inflamación como neutrófilos. Además vamos a encontrar descamación del revestimiento epitelial, áreas extensas de ulceración necrotizante, puede existir pseudoestratificación de las células columnares o metaplasia escamosa del epitelio restante. En algunos casos, esa necrosis puede formar absceso pulmonar, entonces esto sería una de las complicaciones de la bronquiectasia. Y además se desarrollan fibrosis en las paredes bronquiales y bronquiolares, lo que va a conducir a una obliteración subtotal de la luz del bronquio. Bueno, encontramos que para el diagnóstico, como dijimos anteriormente, tenemos la sospecha cuando hay una tos productiva que es crónica, cuando son las infecciones a repetición, la hemoptisis recidivante y vamos a mandar una radiografía de tórax que va a ser sugestiva. Sin embargo, digamos que el gold estándar para esta enfermedad es la TAC de alta resolución y un cultivo de SPUT. Entonces, aquí con esta TAC y con la radiografía nosotros podemos empezar a descartar patologías o malformaciones congénitas como la traqueobronquiomegalia, el situs inversus y la obstrucción bronquial, que también suelen ser muy comunes en esta enfermedad. Encontramos dentro de la historia clínica pues otros aspectos importantes como lo son la historia familiar, la edad de aparición de los síntomas, los antecedentes, las susceptibilidades a todas estas infecciones, la aspiración de reflujo gastroesofágico y pues todos aquellos factores que vemos allá. Siguiente. Digamos que a la exploración física podemos encontrar que el paciente está normal o puede tener una auscultación como sonidos como crepitantes, funcus o sibilancias. Ante la sospecha clínica, digamos que las pruebas diagnósticas más importantes, como dije anteriormente, serían la TAC y el cultivo de esputo. Sin embargo, también encontramos otros estudios inmunológicos como las inmunoglobulinas, la función de los neutrófilos y pues la broncoscopia, que también es muy importante. Ante la sospecha clínica debemos descartar otras enfermedades como inmunodeficiencias, la fibrosis quística, ya que las bronquiectasias pueden ser secundarias a una fibrosis quística, y déficit como de la antitripsina, que también es muy frecuente. Cuando no hay sospecha clínica, entonces debemos descartar lo mismo una inmunodeficiencia, el reflujo gastroesofágico y otras infecciones.
Bueno, en esta TAC podemos mostrar, pues ahí en las flechitas muestran cómo se encuentran dilatados los bronquios y pues ya es, la bronquiectasia ya es una enfermedad irreversible por el daño que hay en las paredes musculares y al nivel del componente elástico. Bueno, para el tratamiento debemos tener en cuenta que hay un tratamiento que es farmacológico y otro que es no farmacológico. Entonces, primero debemos tener en cuenta que hay un tratamiento antibiótico para controlar el patógeno que está identificado o sospechoso en la enfermedad. Sí, pues ustedes saben que el antibiótico va a depender del microorganismo que se encuentre. Dentro del no farmacológico encontramos la higiene bronquial, que es muy importante, ya que esta va a permitir que se eliminen esas secreciones en las bronquiectasias, lo cual van a hacer que no hayan tantas infecciones en la vía aérea. Y se plantea un tratamiento antiinflamatorio para pues, que se mejore la inflamación a nivel de la vía aérea y lo mismo que esto no se vuelva un proceso más crónico. Debemos tener en cuenta que algo muy importante en la fisiopatología de esta enfermedad es el círculo vicioso de Cole, en la que hay una agresión inicial sobre esa vía aérea. Entonces, como se va a impedir la eliminación del moco, va a hacer que las bacterias tengan un contacto muy prolongado con el epitelio, lo cual va a provocar una respuesta inflamatoria crónica, se van a liberar las proteasas, van a producir un daño epitelial y cada vez va a haber más daño pulmonar. Por esto se dice que es un círculo vicioso. Debemos tener en cuenta que los antibióticos deben utilizarse para tratar no solo la exacerbación, sino también pues, la infección. Hay que disminuir esa carga bacteriana. En el cuadro podemos observar que el tipo de antibiótico que se tendría que utilizar para cada microorganismo y así disminuir el volumen y la purulencia del esputo, la gravedad de las exacerbaciones y el deterioro de la función pulmonar. Otra cosa muy importante es que el color del esputo depende de qué tantos neutrófilos hayan en este. Por lo tanto, si tiene un color más verde, entonces significa que hay más presencia de los neutrófilos. Bueno, ahí como aclarando el círculo de la hipótesis que se plantea para la fisiopatología de la bronquiectasia, esta hipótesis se llama el círculo vicioso de Cole y trata de que, pues dice básicamente que una agresión inicial sobre la vía aérea va a comprometer el aclaramiento mucociliar y va a impedir entonces la eliminación del moco. Y eso va a permitir a su vez que el contacto prolongado con las bacterias y el epitelio va a provocar una respuesta inflamatoria crónica con la liberación de proteasas que producen ya entonces el daño epitelial y la mayor liberación del aclaramiento mucociliar. Bueno, dentro de las complicaciones tenemos que en los casos más graves de las bronquiectasias infecciosas principalmente y que sean recurrentes y repetitivas, puede inducir una resistencia microbiana. Además, las infecciones recurrentes pueden causar lesión en los vasos superficiales de la mucosa y esto va a desencadenar una hemorragia que me puede inducir a hemoptisis y me va a poner en riesgo la vida. Para el manejo de esa hemoptisis masiva suele necesitarse entonces intubación para estabilizar el paciente y así pues identificar la fuente de la hemorragia y poder como controlarla. Este control se hace, pues obliga muchas veces al médico a que se haga una embolización de la arteria bronquial y en casos graves pues que se someta a cirugía. Bueno, y ya en cuanto al pronóstico, se tiene que en un estudio la disminución de la función pulmonar en los individuos con bronquiectasias no relacionadas con fibrosis quística fue similar a la que se observó en personas con EPOC. Entonces, las personas que tienen bronquiectasia se les disminuyó el BEF, en el volumen expiratorio forzado, en un 50-55 mililitros, a diferencia pues, de una persona normal que se le disminuye de 20 a 30 mililitros. Bueno, el artículo que nosotros escogimos es un estudio del trasplante de pulmón en pacientes que tienen bronquiectasis. Digamos que este tratamiento no es muy conocido ni es muy utilizado, pero tienen que tener en cuenta que es una de las medidas para mejorar en los pacientes con la bronquiectasia. Es un artículo del 2018, ahí podemos ver los múltiples autores. Bueno, entonces, básicamente,
digamos que lo importante son los resultados que pues, se llevaron a cabo. Entonces se dieron cuenta que la tasa de supervivencia al primer año fue del 74%, a los 3 años fue del 64%, a los 5 años fue del 48%, perdón, a los 3 años fue del 64%, a los 5 años fue del 61% y a los 10 años fue del 48%. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todos los individuos fallecieron por causas que tuvieran que ver con el trasplante de pulmón. Se dio cuenta que 5 pacientes fallecieron por infección, 2 de ellos por estafilococo, 1 por citomegalovirus y 2 desconocidos. 2 pacientes fallecieron por falla respiratoria, 2 pacientes también fallecieron por bronquiolitis obliterante, 2 pacientes fallecieron porque tuvieron una falla multiorgánica, un paciente falleció porque tuvo un accidente cerebrovascular y en total fallecieron 13 pacientes, es decir, que quedaron 18 pacientes vivos. Esto indica una tasa de éxito final, por así decirlo, del 55%, que en este estudio se dijo que era una tasa muy alta, por lo cual recomendaban el trasplante de pulmón en aquellos pacientes que tuvieran una bronquiectasia, obviamente siguiendo unos parámetros y teniendo unos estudios previamente. Hay que tener en cuenta que después del trasplante de pulmón disminuyeron las infecciones. Se dice que antes del trasplante, el 62% de los pacientes estaban infectados con aeruginosa y después del paciente solamente se infectaron en un 45%. Sin embargo, estos no están exentos debido a pues, todo el problema pulmonar y la inmunosupresión que se da después de la infección. Bueno, listo, Julián y Laura. Doctor, Sí. pues nos falta el caso clínico. Bueno, listo, pues. Así, no, sí, tenemos tiempo suficiente. Listo. Sigamos. Bueno, entonces, en el caso clínico tenemos entonces un paciente masculino de 45 años de edad, nacido en Tunja, Boyacá y de profesión arquitecto. Entonces, esos son como los únicos datos personales que encontramos. Y pues el caso clínico lo sacamos de un artículo de internet. El motivo de consulta fue que tenía una disminución en su tolerancia al ejercicio y un aumento de la tos que se había vuelto productiva de esputo purulento con componentes ocasionales, espesos y sólidos en los últimos años. Como antecedentes, el paciente ha tenido varias exacerbaciones respiratorias importantes que no han respondido bien al tratamiento estándar con esteroides y antibiótico. Uno de estos episodios fue tan grave que requirió un ingreso hospitalario de emergencia debido a dificultad respiratoria que mejoró cuando logró expectorar un esputo muy espeso. Refiere que ha tenido asma desde la infancia, en general ha estado bien controlado durante la mayor parte de su vida adulta, con solo 1 o 2 exacerbaciones y sin ingresos hospitalarios. Se observó que tenía infiltrados pulmonares variables en las radiografías de tórax durante esos episodios. Entonces, dentro de los paraclínicos, el TAC de tórax mostró importantes bronquiectasias centrales, como pues se puede ver en la imagen, y además se notó que tenía una marcada eosinofilia en los análisis de sangre iniciales, por lo que se le realizaron pruebas serológicas para Aspergillus. La inmunoglobulina E total fue de mayor a 2000 y para Aspergillus fue de 750. La IgG de Aspergillus fue de 45, entonces estos resultados ya hacen que sea positivo porque al ser la inmunoglobulina mayor a 1000 ya lo hace positivo y más que se encontró que había inmunoglobulina E y G para Aspergillus. Entonces se le hizo el diagnóstico para APAC, que es el aspergilosis broncopulmonar alérgica, y ahí se le inició tratamiento con corticosteroides orales en dosis altas. Entonces la APA es una enfermedad inflamatoria causada por la hipersensibilidad al hongo Aspergillus fumigatus. Esto ocurre con mayor frecuencia en el asma, fibrosis quística, pero muchos pacientes no tienen antecedente de asma. Es la causa del 1 al 10% de los casos de bronquiectasia, pero también puede complicar las bronquiectasias preexistentes. La mayoría de estos casos ocurren de la tercera a la cuarta década sin predilección por sexo. Entonces, dentro de la sintomatología,
Tenemos malestar, pérdida de peso, febrícula, tos, esputo purulento que contiene tapones mucosos de color negro parduzco, dolores torácicos, pleuríticos y hemoptisis. Y pues el paciente, pues el diagnóstico más que todo fue por la TAC, que es como el gol estándar, como decía mi compañera, y por la IgE y IgG de la aspergilosis. Entonces, como diagnóstico no existe una sola prueba para diagnosticar APA o conjunto de criterios universalmente reconocidos, sino que se va a integrar dentro de la historia clínica del paciente, las características, los aspectos radiológicos y serológicos que se le hayan dado al paciente, se le han hecho. Y dentro del tratamiento va a incluir entonces corticosteroides sistémicos e inhalados con el objetivo de reducir la respuesta inflamatoria. Agentes antifúngicos que va pues como a atacar a la gente. Omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la inmunoglobulina E. Sin embargo, este es muy costoso, entonces no suele realizarse el tratamiento con este. Y ya, estas son las referencias. Gracias. Bueno, Juliana y Laura, cuéntenme del trabajo que ustedes hicieron y les dejó algo. Sí, doctor. O sea, realmente es una actividad que les parece que de ella aprendieron algo, que se generó un poquito de actividad pues, complementaria y generó un mejor entendimiento de la fisiopatología y el comportamiento clínico. Lo que dice Laura. Sí, doctor, pues yo creo que algo muy importante fue lo del círculo vicioso de Cole, que hablaban de que por eso era algo crónico y a uno le permite entender muy bien por qué es tan importante, digamos, que eliminar las mucosidades de la vía aérea para que no se dé un daño que después puede afectar la función pulmonar. Perfecto. De hecho que, por ejemplo, siempre se hace como determinante en el momento en que uno no, se le vuelve como una medio exigencia suspenderle, por ejemplo, la tos al paciente. Hecho que es un mecanismo de defensa y muchas veces eso no debe hacer. Al paciente le molesta indudablemente, pero nosotros debemos tener unos criterios suficientes para saber en qué momento se debe hacer eso, porque eso nos está generando que, pues, dentro de otros aspectos, que genere como mayor complejidad ante estas situaciones. Julián, ¿algo que comentar? Pues respecto al artículo, sí, doctor. Y es que el ejercicio sí me parece interesante. Bueno, iba a decir que respecto a lo del artículo, digamos que médicamente no se toma mucho como opción de tratamiento un trasplante pulmonar, pero los resultados que dio el artículo demuestra que sí disminuye mucho la mortalidad pues por esta enfermedad y las complicaciones. Entonces, pues digo que debería como ponerse en práctica y fue una de las conclusiones que también dio el artículo, que deberían como dejar ese miedo del trasplante de pulmón por esta patología y ponerla pues en práctica. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y les comento entonces, compañeros, nos vamos a ver a las 2 de la tarde. Y ahora comenzamos con una actividad que tienen programadas unos compañeros de ustedes. Seguimos hablando de las enfermedades o neumopatías fibrosantes y presentamos, pues, dependiendo de la forma como evolucionemos, de unos otros dos casitos de los temas pues asignados hacia ustedes del casito clínico del artículo. ¿Sí? ¿Algún comentario, muchachos? Nos vemos entonces a las 2. ¿Les parece? Listo. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, listo, doctor. Listo, Miguel Ángel. Hasta luego, Carlos, que esté muy bien. Carol, esta tarde le entrego la información de la actividad que ustedes van a hacer. Hasta luego, María José. Listo, Kevin, doctor, entonces ahorita en clase yo lo recuerdo. Perfecto, mujer. Muchas gracias. Chao, Hasta luego, doctor. Melissa. Hasta luego. A ustedes, gracias. Chao, María Paula. No se va a perder. Valentín, hasta luego. Hasta luego, Alejandro, Juan Esteban, que estén bien. Caterín, Santiago.